Hoy nos sumergimos en un análisis técnico del dióxido de titanio, no desde la perspectiva del marketing, sino desde la ingeniería de partículas y la fisicoquímica que realmente definen la eficacia de un SPF y sobre todo la estabilidad de una fórmula. Vamos a desglosar el TiO2, desde su índice de refracción hasta la optimización de procesos industriales, para entender por qué, a pesar de los debates, sigue siendo el filtro físico de referencia. La pregunta que guía toda esta sesión es precisamente esa: ¿cómo se domina un ingrediente de tan alto rendimiento, pero que a la vez presenta tantos matices técnicos? Este es el reto diario para los equipos de I+D y operaciones. Aquí vamos a explorar las claves para no solo enfrentarlo, sino para superarlo. Bien, para estructurar la respuesta, hemos dividido el análisis en 5 bloques críticos. Empezaremos con la física pura y dura, la óptica de partículas. Luego, la estabilidad química dentro de la fórmula. De ahí pasaremos a la planta de producción, a la optimización de procesos. Abordaremos después el complejo marco regulatorio y cerraremos con el gran debate, el desafío estratégico de su sustitución. Empecemos por el principio, el fundamento de todo, la ingeniería de partículas. La manera en que el dióxido de titanio interactúa con la luz no es casual, es pura física óptica. Y entenderla a fondo es la única forma de controlar tanto la eficacia del SPF como la aceptabilidad cosmética, es decir, la transparencia del producto final. Y bueno, aquí se ve claramente la diferencia fundamental. A la izquierda, el grado pigmentario, con partículas grandes, genera una alta opacidad. Este es el responsable del conocido efecto de rastro blanco. A la derecha, el grado nanométrico, con partículas por debajo de los 100 nanómetros, nos da la transparencia que hoy exige el mercado. La clave, como vamos a ver, está en cómo cada uno dispersa la luz. Y todo este poder óptico se origina en un número clave, 2.7. Este es su índice de refracción, que es excepcionalmente alto. Para ponerlo en contexto, es mucho mayor que el de la piel o el de la mayoría de los vehículos cosméticos. Esto provoca que la luz se desvíe de forma drástica cada vez que impacta una partícula, lo que lo convierte en un escudo óptico de primera. Entonces, ¿por qué se produce ese efecto blanqueante? La respuesta es la dispersión de Mie. Esto ocurre con las partículas grandes de grado pigmentario. Su tamaño es similar a las longitudes de onda de la luz visible, así que dispersan todo el espectro de colores por igual. Para nuestro ojo, la suma de todos los colores es simplemente un blanco opaco e intenso. Ahora bien, ¿qué pasa si reducimos esa partícula a una escala nanométrica? La física cambia por completo. Aquí empieza a dominar la dispersión de Rayleigh. Las nanopartículas son tan pequeñas que interactúan de forma masiva con la radiación UV, que es de onda corta, absorbiéndola y dispersándola, pero son, en la práctica, invisibles para la luz visible, que tiene una onda más larga. Y es así como se logra una alta fotoprotección sin sacrificar la transparencia de la fórmula. Perfecto, ya cubrimos la óptica. Ahora entremos a la química, porque aquí las cosas se complican un poco. El dióxido de titanio es un semiconductor. Y esta propiedad, que es la base de su eficacia, también presenta un reto enorme en la formulación, su reactividad fotoquímica, que puede poner en jaque la estabilidad de toda la matriz lipofílica. Este es el mecanismo de fotocatálisis y ocurre en 3 pasos. Primero, la partícula absorbe energía UV. Segundo, esta energía excita sus electrones. Y tercero, esta energía se transfiere al entorno, creando especies reactivas de oxígeno, los famosos radicales libres. Estos radicales son muy agresivos y pueden oxidar y degradar otros ingredientes valiosos de la fórmula. Así que el gran dilema del formulador es este: ¿cómo aprovechamos toda la potencia fotoprotectora del TiO2 sin que su propia reactividad nos degrade otros activos, como vitaminas, antioxidantes o aceites, y comprometa todo el chasis de la fórmula? La solución técnica estándar de la industria es la funcionalización de la superficie. Básicamente consiste en blindar la partícula con recubrimientos inertes, como el dióxido de silicio o el óxido de aluminio. Adicionalmente, se pueden aplicar recubrimientos orgánicos como silanos o estearatos, que además de proteger, mejoran la compatibilidad con la fase oleosa de la emulsión. Este recubrimiento es una jugada maestra y tiene un doble beneficio que es crucial. Por un lado, crea una barrera física,
un escudo que aísla la superficie reactiva del mineral y previene la degradación oxidativa. Y por otro, y esto es clave para el proceso, mejora dramáticamente la dispersabilidad del polvo, algo fundamental para la estabilidad galénica y para asegurar una película homogénea sobre la piel. Bien, ahora salgamos del laboratorio y vayamos a la planta de producción, porque aquí la decisión entre trabajar con polvo virgen o invertir en dispersiones preestabilizadas tiene un impacto directo, medible y a menudo subestimado en la eficiencia operativa, en los costos por lote y en el retorno de la inversión. Quien ha trabajado con polvo virgen de TiO2 conoce bien este dolor de cabeza. La humectabilidad es bajísima. Es un polvo que tiende a formar aglomerados muy persistentes. Romper esos aglomerados exige una energía de cizallamiento altísima, lo que se traduce en tiempos de ciclo más largos, un mayor consumo de energía y un desgaste acelerado de los equipos de alto cizallamiento. Si ponemos los números sobre la mesa, la comparación es contundente. Usar dispersiones preestabilizadas no solo reduce drásticamente los tiempos de ciclo y el consumo de energía, también elimina casi por completo el riesgo de aglomeración, que puede llevar a lotes rechazados. Y, muy importante, minimiza los costos y riesgos de HS, o sea, de seguridad y salud, asociados al manejo de polvo fino en planta. Ok, ya vimos el proceso. Ahora toquemos un tema que quite el sueño a cualquier marca: el marco regulatorio y la seguridad. Con el dióxido de titanio, la clave es entender que su perfil toxicológico es complejo y depende estrictamente de la vía de exposición. No es lo mismo inhalarlo, ingerirlo o aplicarlo sobre la piel. Y aquí la distinción es crítica. Por un lado, tenemos el riesgo por inhalación. La IARC, que es la Agencia Internacional para la Investigación del Cáncer, lo clasifica como posible carcinógeno del grupo 2B. El riesgo se asocia a una sobrecarga pulmonar y por eso está prohibido en aplicaciones de aerosol o polvo suelto. Pero, por otro lado, está la seguridad tópica. Aquí, el Comité Científico de la Unión Europea, el SCS, lo considera seguro. ¿Por qué? Porque los estudios demuestran que las partículas no penetran la barrera cutánea intacta. Para tener el panorama completo, repasemos los puntos clave. El SCCS aprueba su uso tópico hasta un 25%. La FSA, que es la Autoridad de Seguridad Alimentaria, ha prohibido su uso como aditivo E171 porque no puede descartar la genotoxicidad por ingestión. La IARC, como vimos, lo clasifica como carcinógeno por inhalación. Y agencias de salud ocupacional como NIOSH establecen límites de exposición bajísimos para las partículas finas en el ambiente de trabajo. Y con todo este contexto llegamos al bloque estratégico final. La presión regulatoria, sobre todo por el debate del E171, y la percepción de ciertos segmentos del mercado están impulsando una fuerte tendencia hacia formulaciones libres de titanio. Y esto, para los equipos de I+D, representa un desafío técnico mayúsculo. La pregunta entonces es obvia: si por decisión estratégica o por presión regulatoria hay que sustituir el dióxido de titanio, ¿qué alternativas técnicas reales existen que puedan igualar su rendimiento? ¿Es esto posible hoy en día? El candidato más obvio, por supuesto, es el óxido de zinc. Es un excelente filtro de amplio espectro, nadie lo duda. Pero si analizamos los datos fríamente, el TiO2 sigue siendo superior en métricas clave. Su mayor índice de refracción le da un poder de cubrición inigualable. Y en general, su costo-eficacia para alcanzar un SPF alto sigue siendo superior. Y esto nos lleva a una verdad fundamental en nuestro campo, algo que a veces se pierde en el marketing. El rendimiento final de un fotoprotector no depende solo del porcentaje del filtro activo. La ciencia de la formulación, el chasis de la emulsión, la calidad del recubrimiento, cómo se dispersan las partículas, todo eso es igual o incluso más determinante para alcanzar el SPF objetivo. Así que, para cerrar, queda una pregunta estratégica sobre la mesa. Sabiendo que el dióxido de titanio ofrece un rendimiento óptico y una costo-eficacia que, a día de hoy, son muy difíciles de igualar, ¿dónde debería estar el foco de los recursos de I+D? ¿En la búsqueda de un sustituto perfecto, que parece todavía lejano, o en dominar por completo las tecnologías de funcionalización y dispersión para optimizar su uso de forma segura y más eficiente que nunca? La respuesta a esa pregunta
sin duda, definirá la innovación en fotoprotección en los próximos años. Tenemos contenido exclusivo sin filtro para los profesionales que estén en la membresía. Así que les dejamos el enlace para que te des de alta y empieces a recibir de forma inmediata todas las tendencias, todas las novedades exclusivas de